Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenido a el módulo de formación deportiva 2 en su fase 3. Es muy importante tener presente esto que vamos a decir hoy. Tu edad solo será un número si cultivas la práctica de la actividad física. Recuerden que hemos dado en el transcurso de los estudios, bien sea en el trimestre pasado, en formación deportiva o en educación física, vimos la importancia que tenía, que era una actividad física. Y es conveniente siempre reconocer que cualquier actividad física que realicemos en nuestra casa nos va a servir de mucho. Eh, no tenemos muchas veces, no existe la idea de que no tengo tiempo. Si usted, señora ama de casa, que también de alguna manera estudia, hace sus trabajos de casa, atiende a los muchachos, pues podemos recomendarle que colocar música y comenzar a limpiar y a hacer esto, y esto le va a ayudar, agarra la escoba, baila merengue, baila salsa y eso le va a ayudar. Eso ayuda mucho, pues es una práctica de la actividad física. Vamos a ver hoy lo que conocemos como los primeros auxilios. Siempre se nos ha presentado de alguna manera alguna eventualidad en la vía, en el trabajo, en la casa o en la cancha, eh, una eventualidad. Siempre es conveniente aconsejar en el sitio en que nosotros no desenvolvamos, tener un maletín de primeros auxilios. Y cuando estemos trabajando con X personas, debe existir una ficha. Lamentablemente no existen fichas de que pueda hacerle bien o no a una persona, porque no sabemos si es alérgica, ¿verdad? O qué patología tiene y de alguna manera pues no es conveniente. Pero siempre es necesario conocer de alguna forma qué le puede hacer daño a otra persona. Hay personas que no, el agua oxigenada le hace daño, el betadine le hace daño, el alcohol le hace daño. Entonces tenemos que tener presente a la hora de limpiar una herida de la mejor manera de hacerlo. Y para eso debemos tener, ¿verdad? Aparte de tener alcohol, agua oxigenada, algún betadine, eh, entiolate, podemos tener también alfileres, vendas, elásticas o no, podemos tener curitas, adhesivos, guantes, gasas, una mascarilla, una linterna, una pinza, y de esta forma también podemos tener a una crema antialérgica o antimicótica, un termómetro. Y de esta manera, pues podemos realizar cualquier tipo de llamado a la atención primaria, bien sea a los bomberos o también se puede realizar a algún defensa civil que exista y de alguna manera, pues, hacer los llamados correspondientes con respecto a las ambulancias. Es importante tener presente todas aquellas cosas que de alguna manera tenemos que grabárnoslas. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria de una persona. La frecuencia respiratoria de una persona debe ser entre 16 y 20 por minuto. Si está por debajo de ella o por encima, hay que tener presente qué tipo de alteraciones puede estar existiendo allí. Con el permiso de ustedes, porque está haciendo algo de frío. Este, con fiebre puede haber una alteración de la frecuencia respiratoria por enfermedades pulmonares crónicas a través de ejercicios intensos o enfermedades metabólicas. Eso tiende a variar la frecuencia respiratoria de una persona. Este es un tema que es la frecuencia cardíaca.
Recuerde que una cosa es la frecuencia respiratoria, otra es la frecuencia cardíaca, otra es la presión arterial. Entonces, tenemos que tener presente, y aquí voy a hacer un paréntesis, correspondiente a que lo que se debe realizar con respecto a la frecuencia cardíaca. Primeramente, la frecuencia cardíaca es el bombeo de sangre que realiza el corazón en un minuto. Sus valores normales son de 60 a 100 latidos cardíacos por minuto. Sus alteraciones posibles pueden ser a través del ejercicio intenso, de si está enfermo o si la persona tiene demasiada producción de cortisol y por eso le produce estrés. Entonces es conveniente que de alguna manera aprendamos a tomarnos el pulso. Esta toma de pulso debe realizarse en la arteria, si se quiere, vamos a ver aquí, la arteria radial, ¿verdad? Con los dedos índice y medio o con los dedos medio y anular, los tres, y ahí hacemos un poquito de presión y debemos conseguir los latidos. También donde podemos hacerlo, ¿verdad? En la temporal, nosotros de cualquiera de los dos lados podemos hacerlo debajo de la tetilla izquierda, en la parte detrás de la rodilla, lo que se llama la colva o la cavidad poplitea, también allí podemos tener la toma, o lo que nosotros de alguna manera siempre debemos tener cuidado en la toma de las carótidas. ¿Por qué? Porque es conveniente hacer una toma, más no dos tomas y apretar. Esto no debe hacerse jamás. Debe realizarse de un solo lado, ¿verdad? Porque hay presión. ¿Por qué razón? Porque existe el mayor paso de sangre hacia el cerebro y el oxígeno, y entonces al apretar va a cortar y la persona eh, le puede dar un devaneo allí y no va a ser un momento agradable. ¿Ok? Entonces, convenientemente eso. ¿Cómo nosotros podemos a la hora de realizar ejercicio hacer las diferentes tomas de pulsación? Primeramente, nosotros tenemos un minuto, lo podemos tomar en un minuto. También la podemos tomar en 30 segundos y multiplicamos por 2. La tomamos en 15 segundos y multiplicamos por 4. La tomamos en 10 segundos y multiplicamos por 6. O la tomamos en 6 y la multiplicamos por 10. Siempre es conveniente en el menor tiempo posible cuando se realice, después de haber realizado una actividad. En cambio, cuando nosotros estamos en reposo, sí es recomendable tomarla siempre a mayor distancia. Por ejemplo, en 30 minutos multiplicamos por 2 de manera tal de que tengamos la confianza de esas pulsaciones allí y saber de qué manera está la persona. ¿Ok? Esas pulsaciones que están de 60 a 100 así, muchas veces de 60 a 90 es un estado basal, es el estado de reposo que tiene la persona. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, y tomamos, hacemos una toma de pulso, actividad en reposo, quiere decir de que esa es la basal, ¿ok? Entonces es conveniente saber cuál es mi basal. Otra de las cosas que también tenemos que tener presente, que los factores de recuperación que se realizan de cada persona después de haber estado involucrado en una actividad física. Si usted está involucrado en una actividad física, es recomendable que se tome en 6 segundos, se multiplique por 10 o en 10 y se multiplique por 6. ¿Por qué? Porque si usted no conoce su factor de recuperación, ya a los 15 segundos comienza usted a recuperarse. Y lo que si la toma en 30 segundos ya puede ser que esté ya recuperado. Entonces, ¿qué pasa? Esa no es la idea. Siempre es conveniente saber cuál es el nivel de frecuencia que está trabajando la persona. Por eso existe el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo se realiza la frecuencia cardíaca máxima? A través hay varias fórmulas. Yo utilizo una fórmula de mucho tiempo, que es la fórmula de Carbone, que es 220 menos la edad, ¿verdad? Más 10 y menos 10. Si una persona, si una persona tiene 220 y la edad son 40, quiere decir que esa persona tiene 180 más 10, 190, es su máxima frecuencia cardíaca. Y menos 10 quiere decir que entre 170 y 190, esa persona está en capacidad de realizar una determinada intensidad el ejercicio o la actividad física que está
inmersa dentro de su trabajo. ¿Ok? Eh, Profe, ¿es conveniente que la persona pueda de alguna manera sobrepasar su frecuencia cardíaca? Sí, pero no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque eso es como cargar un carro todo el tiempo a, a- a altas revoluciones. Llega un momento en que el motor se para, el motor se funde. Y recuerden que la cajita que tenemos aquí, este musculito que tenemos aquí llamado corazón, pues, se no tiene repuesto. Entonces, es importante, ¿verdad?, que que seamos siempre previsivos a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo físico para que de esta manera nosotros estemos en condiciones normales. Profe, ¿existen tablas? Sí, existen tablas en las cuales ustedes pueden trabajar. No, es que yo voy a una actividad o hago una actividad de funcional y entonces el profesor me pone, hoy vamos a hacer cardio y cardio y cardio y cardio y cardio. Ajá, pero te miden las pulsaciones, te dan los tiempos de recuperaciones correspondientes. Sí y no. La mayoría contesta no. Entonces, eso es muy importante tener presente esto, que debemos de dejarle, cuando hagamos ese, tenemos que saber cuál es el factor de recuperación que tiene la persona, no en qué niveles se debe trabajar la persona, porque es la forma más económica de poder controlar cualquier tipo de actividad física o deportiva. Existen tablas que van desde 0 a 90, de más de 90 a 120, de más de 120 a 149, 149 a 169, de más de 169 a 189, de más de 189 a, a 209, de más de 209 te dice ojo o fatal. Hoy en día con los alcances que han realizado los diferentes disciplinas deportivas, trabajan en zonas muy altas, es un poco intensidad, pero es conveniente tenerlas presentes. Por ejemplo, en el caso del ciclismo, se mide hoy en día en su bateaje, en cuánto está y en qué zona puede trabajar una persona. Por eso observamos lo que están realizando o viendo el Tour de Francia, ¿verdad? Es conveniente que de alguna manera como tarea de ustedes y el análisis que puedan realizar, observar en qué momento las personas se despegan de ese bateaje que realizan y esa intensidad de trabajo que realizan allí, a cuánto pueden estar llegando. Entonces es importante tener presente esto. Vamos a hablar sobre la presión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre al pasar por las arterias, lo que nosotros, ¿verdad?, medimos a través de un tensiómetro. La tensión 80-120 es una tensión súper normal, es conveniente que allí debe estar. Entonces, cuando la diastólica y la sistólica están en alza o están en baja, es conveniente tener presente, ponerle una alerta. La temperatura es otra de las manifestaciones que tenemos que conocer de nuestro cuerpo. Una temperatura de calor corporal que irradia de 36 a 37 grados es totalmente normal. Se pueden ver alterados a través de enfermedades infecciosas, ingesta de alimentos, estrés cuando por mucha producción de cortisol, otras enfermedades metabólicas. Es importante tener presente que cuando una persona sobrepasa los 38 grados y medio, ¿verdad? Ya debe tener un ojito de cómo bajar de esa temperatura para buscar la temperatura normal, porque debe haber de alguna manera algún tipo de manifestación o alteraciones producidas por lo que hemos hablado ahora. Eh, Cuando nosotros estemos presentes o hemos estado presentes en accidentes o algún evento, ¿verdad? Tenemos que buscar respuestas, eso es lo importante. Primeramente, tomar hombros, mover suavemente y hablar en voz alta hacia el oído. ¿Me escuchas? ¿Estás bien? ¿Por qué razón? Porque no sabemos qué puede haber producido, ¿verdad? Eso es importante también, si nosotros no tenemos
conocimiento de los primeros auxilios, no mover a la persona, simplemente acercarnos y preguntarle. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento erróneo que podamos realizar podemos causar más daño que el que se causó con el evento. Entonces, esto tiene que tenerlo muy, pero muy presente. Si la persona no responde, usted debe pedir ayuda, llamar a 911, al 171, a un CDI, a una ambulancia X, el traslado de la persona y que siempre esas personas tienen que tener un desfibrilador, ¿verdad? Para hacerlo mucho. También es conveniente tener presente el ABC de una ayuda. ¿Cuál es el ABC? Primeramente, vía aérea, segundo, la ventilación y tercero, la circulación. ¿Cómo se realiza la vía aérea? Bueno, abrir la vía aérea es simplemente extendiendo la cabeza y elevando el mentón. De esta manera, nosotros podemos observar que va a establecer una línea recta entre el tórax y el mentón. Ya lo vamos a observar acá, ¿verdad? Observamos así, siempre es conveniente abrirle la boca porque no puede hacer que se, se trate de morder la lengua. Entonces es importante. Si la persona tiene la lengua torcida, uno nunca meter el dedo y de esta manera hacer esto para que la lengua vuelva a su posición. Buscar ventilación. Es importante tener presente esto de que la persona tenga respiración. Muchas veces vemos una persona que se desmayó, cae, y todo el mundo comienza a cortarle el aire. Lo primero que tenemos que hacer es que le entre aire a la persona. Segundo, ¿verdad? No trate bajo ningún contexto darle a una persona un caramelo, porque usted no sabe si esa persona es un como, diabético o qué causa le dio esa eventualidad, entonces usted puede producir un daño mayor y es conveniente más bien mojar un poquito con alcohol, un algodón y darle a oler. Si tiene ciervo, enseguida la persona, amoníaco, que es lo que le da, entonces la persona tiende a despertarse o a dar una manifestación de respuesta más rápida. Importante hacer el triángulo en la buscar ventilación, ¿verdad? Observemos aquí, mirar al tórax, ¿ok? El movimiento del tórax, escuchar la respiración, si la persona está respirando y también sentir la exhalación del mismo. Otra de las cosas que también tenemos que tener presente, ¿verdad? Si la persona tomar el pulso, bien sea en la arteria radial, como manifiesta aquí la gráfica, o también en la carótida. Otra de las reanimaciones que de alguna manera tenemos que aprender o tener presente es el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Esa reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Nos va a decir a nosotros de qué forma vamos a cruzar los dedos. Siempre es conveniente cruzar los dedos, hacer la presión que tengamos que hacer sobre el plexo solar, o sea, sobre el tórax. Se dice mantén los codos estirados, coloca los hombros directamente encima de las manos, con el peso de la parte superior de tu cuerpo, presiona el pecho hacia abajo, con estos pulgados 5 centímetros, y presiona el pecho con firmeza a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. O sea, hay que darle rápido para que la persona de alguna manera, ¿verdad?, pueda eh, asimilar la reanimación que se le están haciendo. La respiración boca a boca también es otra de las cosas que nosotros podemos reafirmar o tratar de reanimar. Simplemente tenemos que tratar de elevar a la persona, como lo ve aquí, cubrir firmemente con la boca de la persona afectada, cerrarle la nariz o las fosas nasales, apretarlo con los dedos, mantener la barbilla levantada, el mentón y la cabeza inclinada.
dar dos insuflaciones, ¿verdad? Cada insuflación debe tomar de un segundo y hacer que el pecho se levante. Es importante esto para que la persona pueda reanimarse. Vean ustedes también el RCP que se puede realizar en niños, teniendo presente, como lo dice aquí la gráfica, hacer una presión con mi palma de la mano, teniendo en la frente agarrada, llevándola atrás el mentón elevado y hacerle el RCP correspondiente. La presión que hace mi mano sobre el tórax. Otra de las cosas que nos pueden haber pasado y nos seguirán pasando, porque muchas veces el apuro, el no masticar bien, que es una de las cosas que realmente produce la mayoría de las veces este atragantamiento, y tenemos que tener presente la maniobra de Hellich. La maniobra de Hellich simplemente se produce primeramente si existe un atragantamiento. ¿Por qué? Porque el atragantamiento da una asfixia mecánica y la persona no puede estar atragantado, entonces es conveniente colocarse por detrás, la persona que va a ayudar a hacer presión en la parte media del tórax, y allí esa presión que vas a realizar, la persona intentará expulsar lo que la tiene atragantada. Es importante hacer esto. ¿Cómo me tocaría realizar a mí? Yo tendría, si uno está solo, simplemente buscar una silla, colocarse allí sobre la silla y hacer presión hacia abajo para que pueda botar lo que de alguna manera. Por eso es que es importante tener presente, sobre todo personas mayores y niños son los que se producen normalmente el atragantamiento. Siempre es conveniente recordarles que hay que hacer, masticar mucho los alimentos para que de alguna manera no producir ese atragantamiento y tener agua a la mano o líquido para que pueda primeramente hacer esto, si no, hacer la maniobra correspondiente de Heimlich. Vean ustedes también una maniobra de Helio, un adulto inconsciente, se desmayó, tenemos que hacer un RCP, que es importante. Con respecto a la hemorragia, tenemos que tener cuidado muchas veces cuando las personas se cortan. Si una persona se corta, tenemos que tener presente esto, ¿ok? Para que podamos producir cualquier tipo de ayuda o mejora para cortar las hemorragias. Primeramente, controlar la hemorragia haciendo presión, ¿verdad? Bien sea con un esparadrapo, con una gasa, con una venda. Siempre es conveniente presionar donde hacer presión para cortar el fluido de sangre que tiene el vaso sanguíneo y poder evitar también el choque. Es importante aplicar la presión directa sobre la herida con apósito. ¿Qué es apósito? Este material que nosotros utilizamos. Si es necesario aplicar otro apósito, otra venda, otro esparadrapo, otra gasa, ¿verdad? Lo podemos hacer y luego hacemos un vendaje que sea bastante compresivo para que pueda hacer calmar el fluido sanguíneo que existe allí. También podemos aplicar presión directa sobre las heridas externas con un trozo de tela esterilizada con la mano y mantener presión hasta que el sangrado cese. Si el sangrado no se detiene, después de 15 minutos de aplicar presión directa, aplicar presión con fuerza en uno de los siguientes puntos, vean ustedes, donde están los mayores pasos del fluido sanguíneo, es conveniente hacer presión ahí para que cortar, si se dice, el fluido allí. Utilizar el torniquete solo como última medida, podemos buscar una tablita o un palito
que me permita el amarre y poder irle dando vueltas para que vaya haciendo mayor compresión en la herida, anterior a la herida, 10 centímetros más o menos antes de la herida, para que cese el flujo, no exista el flujo hacia esa zona. Bien, yo voy a buscar aquí, hay otro tema muy importante que es el aspecto del doping. Vamos a ver. Bien, muchachos, otra de las cosas de los temas que hoy en día llaman mucho la atención y tenemos de moda, ustedes tienen que de alguna manera estar, es la cuestión del doping, el antidopaje en atletas y la automedicación. Este trabajo es realizado por la Oficina de Antidopaje de Venezuela, adscrita a los diferentes SENACADES que existen en el país. Es conveniente que de alguna manera pues lo tengan ustedes como conocimiento. Bueno, o sea, ustedes saben que existe a nivel mundial una oficina de control antidopaje. Antes se llamaba la WADA, ahora se llama la ITA. La World Anti-Doping Agency. Es importante que todo esto es con motivo a que muchas personas no entienden por qué razón, ¿verdad? Rastrean, buscan a la persona, porque sobre todo en la parte de los atletas es conveniente que todos estén en situaciones de igualdad, ¿verdad? No porque el hecho de hacer o tomar medicamentos o hacer cosas extrañas a su cuerpo le puede producir un mejor estado físico para tener siempre estar en óptimas condiciones. Entonces, estarían por encima de lo que es la actividad eh, equivalente de cada uno de los deportistas. ¿Quién es la AMA? La Agencia Mundial Antidopaje es la organización internacional independiente creada en 1999 para promover, coordinar y monitorear la lucha contra el dopaje en todas las manifestaciones del deporte organizado. Esta organización coordinó el desarrollo y la evolución del Código Mundial Antidopaje. ¿Qué es el código? Es el documento que reglamenta y sirve para garantizar que las normas antidopaje sean las mismas para todos los deportes y en todos los países. O sea, es la parte equitativa e igualitaria que deben de tener los países y los atletas. Por eso la Federación Rusa de Atletismo estuvo cesanteada durante cierto tiempo a nivel olímpico porque se encontró dopaje. Ahí pagan todos los cuerpos que dirigen o son rectores del deporte en cada país. ¿Qué es el dopaje? Es el acto en el que se infringe una o más de las reglas emitidas por el Código Internacional y con la finalidad de mejorar el rendimiento deportivo. ¿Qué es el antidopaje? Causales del dopaje. Presencia de sustancia prohibida en una muestra tomada a un atleta. Normalmente las muestras son tomadas en la orina o en la sangre de los atletas. Uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido. Se ha conseguido que le sacan la sangre y luego se la vuelve a inyectar. Entonces, eso puede producir también crecimiento de los hematocritos. Al tener una mayor cantidad de hemoglobina, esta persona estará en mejores condiciones. Por eso se dice que uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido. Negación a realizar un control luego de haber sido notificado. Hay un caso en Venezuela que creo que está rodando, por favor, es una de las tareas que ustedes van a tener aquí. La asignación correspondiente está sonando mucho por la pérdida de un atleta que había clasificado a los Juegos Olímpicos. Hay una negación ahí está en investigación, pero es conveniente que ustedes lo busquen y me hablen de ello porque es una de las tareas que tienen ustedes. Error al registrar la información sobre el paradero del atleta durante los entrenamientos. Eso no se puede esconder cuando
la agencia antidopaje va al país donde están los atletas, y esto se realiza mucho en los atletas que van a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Por eso es que han sido eliminados, pero generalmente les puedo decir, en el béisbol organizado hoy en día, las grandes ligas existe el antidopaje. Muchos atletas han quedado fuera, han sido suspendidos por salir positivos en la parte del dopaje. Atletas olímpicos que le han perdido la medalla por haber dado positivo. Esto no da positivo en el momento, usted tiene que ir a un laboratorio donde hacen los estudios correspondientes y después de cierto tiempo pasan a la oficina lo que pasa y se les comunica tanto al atleta como a la organización a la cual y al país depende del atleta, eh, el veredicto que tiene con respecto a los exámenes de laboratorio. También alteración de cualquiera de los pasos del protocolo de control, eso tiene un protocolo que no se debe alterar. Posesión de una sustancia o método prohibido. Muchas veces un atleta pues, se deja llevar y va a una fiesta, consume X cosas y luego de ahí, o simplemente tiene una crisis de asma, no va al médico o su médico tratante, o él simplemente se automedica, entonces dependiendo de los gramos que aparecen allí y no tiene una justificación de la utilización de ese medicamento a través de un médico especializado, pues resulta y acontece que esa persona también es castigada. El tráfico de cualquier método o sustancia contemplada en el código, administración o intento de suministrar alguna sustancia prohibida a un atleta sin su consentimiento. Para que se le pueda suministrar a un atleta, se les dice, los médicos de alguna manera lo revisan, le dicen, mira, te voy a suministrar X cantidad de clenbuterol, vamos a poner, y eso te va a dar cierta reacción. Antes vamos a levantar una justificación de por qué a la hora que te llegue el control antidopaje. Automedicación es el acto mediante el cual un atleta ingiere o se aplica algún medicamento sin la valoración médica respectiva, en la mayoría de los casos por influencia de terceros, entrenadores, kinesiólogos, masajistas, otros atletas o en familiares. Entonces, ¿qué pasa? Sale positivo y lamentablemente, pues, ese atleta queda pechado. Con los medicamentos no se juega, está en tus manos tu futuro deportivo, eso es muy importante. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Tomarlos cuando tu cuerpo no los necesita puede causar un grave daño a tu organismo y destruir tu carrera deportiva. Igualmente, las compañías que fabrican los suplementos nutricionales no están apropiadamente reguladas ni supervisadas. Es decir, un suplemento no siempre es completamente natural. Podría tener sustancias prohibidas. Ojo con aquellas personas que de alguna manera, ya lo vamos a observar, se aplican medicamentos. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza esteroides? Los músculos se tornan grandes, pero te puede volver dependiente de ellos y además causarte lo siguiente: acné, calvicie, riesgo cardiovascular, riesgo hepático, alteración de sueño, tendencias depresivas. Es muy importante tener esto. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza esto? La eritroproyectina ayuda en la forma de tu cuerpo, utiliza el oxígeno, pero te puede causar la muerte porque la sangre se torna más densa y pegajosa, aumenta, ¿verdad? El grosor de la densidad de esa sangre y pues te puede provocar un paro eh, o un infarto. Te hace sentir más débil, aumenta tu presión sanguínea, te produce taquicardia y te produce calambre. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza estimulantes? Los estimulantes son utilizados para incrementar la ventaja competitiva, pero no solo durante la competencia, produciendo efectos secundarios como insomnio, temblores involuntarios, descoordinación motora, ansioso y agresivo, síndromes vertiginosos. ¿Qué le ocurre a un atleta enmascarante? ¿Qué es enmascarante? Muchas veces los atletas utilizan de alguna manera otros medicamentos, otra manera de que no salga positivo. Puede aplicarse
cuestiones, a lo mejor el consumo de alguna droga, tratan de enmascararla y eso de alguna manera deja ciertas rastros. Así se definen los diuréticos que utilizan los tramposos para cubrir el uso de sustancias prohibidas y producen desmayo y mareo, deshidratación, calambres, hipotensión, pérdida de orientación, desórdenes cardíacos. Recuerden a Ben Johnson, un atleta de 100 metros canadiense que le ganó a Carl Lewis en los 100 metros y después fue eh, pechado porque salió positivo. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza droga? Recordemos a Maradona. La marihuana y la cocaína son sustancias totalmente prohibidas en el deporte ya que causan adicción y efectos negativos. Reduce la memoria, debilita el sistema inmunológico, afecta a tus pulmones, produce dependencia. Lista de sustancias y métodos prohibidos se aplica dentro y fuera de la competencia. IAMA, que es la Oficina Mundial Antidopaje, publica cada año la versión más actualizada. Siempre se recomienda verificar la lista en caso de eh, los estudios, así como en las disciplinas deportivas, las organizaciones mundiales gastan mucho dinero en la mejora de sus respectivos atletas, también eh, en vista de esto, pues los científicos que están por descubrir o tratan de descubrir la parte del dopaje, pues hacen también investigaciones. Entonces eso es una lucha de quién contra cuál, de manera tal de cómo mejorar y enmascarar la puesta siempre en forma física de un atleta, pero no de la manera mejor posible, que es el entrenamiento deportivo, sino a través de los dopajes. Entonces, se sospecha de su uso irresponsable de métodos o sustancias médicas que puedan privarlos de lograr su mejor rendimiento. Ingesta de algún suplemento de sospecha o procedencia. Ameritar un tratamiento farmacológico por afecciones a la salud del atleta. Hospitalización por traumatismo propio de su deporte en el caso de una caída. Aquí podemos observar una lista de atletas que han sido catalogados. Por ejemplo, Maribel Moreno del ciclismo, sustancia prohibida EPO, país España. Kim Jong-suk de tiro, propanolol, Corea del Norte. Do Tin Yang Xiong, gimnasia, furosemida de Vietnam. Fanny Halkis, del atletismo, anabolizantes de Grecia. Bernardo Alves de la hípica, capsaicina de Brasil. Christian Alman, de la hípica capsaicina de Alemania. Dennis Lin, de la hípica capsaicina de Irlanda. Tony Andre Hasten, de la hípica capsaicina de Noruega. Y Ludmila Bloska, del atletismo, melitosterona de Ucrania. ¿Qué pasa si existe un accidente y hay que aplicarle un uso terapéutico? Eso puede tener una autorización. Si el médico tratante hace su autorización e informa, hace un informe que debe estar a la mano de la organización, bien sea del club, del representante, de la federación, para que de alguna manera notifique a la oficina antidopaje que puede estar pasando. ¿Qué es el AUD? Es un formulario específico acompañado de un informe pormenorizado del médico especialista que hace referencia de un medicamento usado para preservar la salud del atleta convaleciente y que aparece en el listado de prohibido. ¿Por qué utilizarla? La AUD te asegura que se te permite ingerir el tratamiento por una razón médica válida, aun si este tratamiento requiere una sustancia o método prohibido. ¿Quién? Cualquier atleta que esté sujeto a control debe requerir de una UD antes de tomar el medicamento que contenga la sustancia prohibida. Y esta información se mantendrá en forma estrictamente confidencial. ¿Cuándo pedirla? Todo esto es conveniente que de alguna manera se tenga porque se habla, hoy vienen los Juegos Olímpicos, ya la Comisión Antidopaje a nivel mundial está, Venezuela no ha sido obviado, por eso al contrario,
Después de esto vendrán para la organización multas porque siempre hay una multa como castigo tanto al atleta como a la organización, aparte de la suspensión que puedan practicarse. Una solicitud de la U debe realizarse en menos de 30 días antes de competir en un evento. En caso de emergencia se puede aprobar inmediatamente. O sea, eso puede ser antes o puede ser en el transcurso de la competencia si se amerita. Y sobre la U, durante el control de dopaje efectuado en competencia se debe tener en cuenta declarar los medicamentos ingeridos, especifique que se ha otorgado una U para alguno de esos medicamentos, muestre una copia de aprobación de la U al oficial que realice el control al dopaje. ¿Qué debo hacer si soy seleccionado para un control antidopaje? Los pasos de control son selección de los atletas, notificación del escenario deportivo, envío de informe a la estación doping, equipo de toma de muestra, suministrar la muestra, volumen de orina, división de la muestra, presentados de las muestras, medición de la densidad relativa, cumplimiento y verificación del acta, proceso de enviado al laboratorio. A nuestros atletas es un deber indispensable y muy necesario la implementación de capacitaciones en cuanto a los métodos y sustancias prohibidas en el deporte. Ahí tienen ustedes. Nelson Mandela decía, el deporte y la capacitación nos darán esperanza, donde una vez reinó el rencor y la ignorancia. Bueno, he querido tener esto en colación porque es triste que en un país como el nuestro que clasifiquen pocos atletas para unos Juegos Olímpicos la Oficina de Control Antidopaje nos haya dado pues un golpetazo, vamos a decir así, o nos haya sacado un atleta que le costó durante 4 años hacer su clasificación, pero de alguna manera pues existen los mecanismos correspondientes en los cuales un atleta tiene que estar al tanto de todo y de la misma organización para no caer en estos errores y vengan las lamentaciones. Bien, ustedes tienen, voy a buscar nuevamente la gráfica anterior, las asignaciones. Explique brevemente cómo realizaría la maniobra de Helmich en un adulto, realizar un video donde se aprecie el RCP, casos 5, nombre 5 casos muy sonados en el deporte mundial del doping. Responde brevemente: un deportista asmático farmacodependiente puede competir a nivel internacional y pasar por alto doping. Cómo contener una hemorragia en tu brazo. Y hay una sexta pregunta, vamos a ver. Averigüe el nombre del caso de doping de atleta venezolano suspendido por la Oficina Mundial de Antidopaje en junio del 2024. Este es un caso que está sonando, es conveniente que ustedes de alguna manera lo averigüen y me lo contesten acá. El valor es de 25% de esta asignación. Por favor, no dejen acumular las asignaciones. Deben estar pendientes de la última actividad, que eh, es una actividad que se va a realizar, es una actividad de campo. Deben estar pendientes, asistir a aquellas personas que puedan asistir a esa evaluación de campo, que se encuentren en el rango del Estado. Los que no, pues pendiente de lo que se les va a enviar. Les recuerdo que mañana estará en la plataforma el- la clase, tanto la clase como la asignación, pero ustedes la manera de entrega va a ser a partir del diálogo. Me despido con esta. Recuerden mi teléfono 0412-310-5512. Cualquier pregunta, orientación con respecto a la clase, pues estaré siempre a su orden. Así que buenas tardes, estamos hablando, felicidades, pásenlo bien.